Estamos de vuelta en esta mañana de día lunes, 9:02. Vamos a la primera conversación de este día lunes. Nos acompaña en el estudio de CNN Chile Radio el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. ¿Cómo le va, subsecretario? Bienvenido. Y vamos a hablar, por supuesto, del tema de las contribuciones y esta resistencia que han manifestado alcaldes de todos los sectores políticos, haciendo el punto que el cargo que usted ostenta es el cargo que genera el nexo entre el Palacio de la Moneda y los alcaldes. Subsecretario, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, José Miguel. Encantado de estar acá. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo ha visto esta resistencia transversal de los alcaldes de todos los sectores políticos al tema de las contribuciones? Bueno, en primer lugar, decir que el rol de los alcaldes es fundamental. Un buen gobierno tiene que tener una comunicación muy fluida y permanente con los alcaldes, porque son los alcaldes finalmente los que están en el día a día, los que están en la primera línea de conversación con los vecinos y los que tienen esa sensibilidad y esa capacidad de poder interpretar de mejor manera también las dificultades y las distintas urgencias sociales que se tienen. El tema de las contribuciones, sin lugar a duda, ha sido una preocupación que han tenido los alcaldes, porque se ha generado una cierta sensación de que aquí se van a quitar recursos que son necesarios para poder atender de mejor manera a los vecinos. Yo quiero aprovechar la oportunidad, José Miguel, para poder descartar de plano esa tesis, ¿ya? ¿El fondo municipal no se toca? El fondo común municipal no se toca. El fondo común municipal, para las personas que nos están escuchando y quizás no lo conocen, es la fuente de financiamiento principal que tienen la mayoría de los municipios. Este fondo se nutre de distintos recursos que recaudan los municipios a través del pago de contribuciones, el pago de los permisos de circulación, el pago de las patentes. Pero al entrarle menos plata a ese fondo, sí podríamos decir que sí se toca. Efectivamente, o sea, hay una parte ya que no va a entrar directamente al fondo y esa parte el gobierno se comprometió y está en el texto del proyecto de ley y de hecho lo hemos ratificado, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Hacienda. La parte que entra al fondo se va a compensar. ¿Cómo? ¿Ya? Se compensa a través de una transferencia directa al fondo equivalente al monto que se deja de recaudar. Por tanto, todos los municipios que hoy día están preocupados, ¿ya? Porque no van a poder recibir, o sea, instalado esta tesis de que no van a recibir, tienen que estar tranquilos. Ahora, también pongamos esto en perspectiva. El Fondo Común Municipal es un fondo de 2,9 billones de pesos. La parte que se deja de recaudar, estamos hablando de cerca de 112.000 millones, ¿ya? Es equivalente a... Por contribuciones. Por contribuciones, estamos hablando de contribuciones asociadas a esta extensión, que estamos hablando de adultos mayores, mayores de 65 años, asociados a la primera vivienda. Lo que se deja recaudar, estamos hablando de un 3% del total de lo que recauda el fondo. Ya, pero esos 200, ¿cuánto me dijo? 200... En total son 100... No, por contribuciones. 200... Lo que se deja de recaudar para el Fondo Común Municipal son 112.000 millones de pesos. Ya. Esa es la parte que se va a reponer, que hay una compensación. Ahora, hay una segunda parte, aquí te explico la parte donde están preocupados los alcaldes. Sí. Hay una parte de la recaudación que va al Fondo Común Municipal, eso está, ya lo despejamos, eso está compensado. Hay una segunda parte que es la parte que le hemos llamado del ingreso propio permanente, que los municipios recaudan para sí mismos, que no va a contribuir al fondo. Esa es una parte que no se va a reponer. Y esa es una parte que sin duda entendemos que muchos alcaldes de fondo están preocupados porque se genera una merma. Ahora, nuevamente, pongámoslo en proporción y veamos los números para ver si esto realmente es una crisis o es una... ¿Y es correcto cuando, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dice finalmente la merma o quienes se van a ver afectados son las comunas, comillas, más ricas? Porque uno de fácil deducción podría decir, bueno, esas mismas comillas, comunas ricas, como dice el ministro, también aportan al Fondo Común Municipal. Todas las comunas aportan al fondo. Hay algunas comunas que son las que tienen mayor cantidad de, digamos, de propiedades que pagan contribuciones. Recordemos que no todas las propiedades pagan contribuciones, solamente propiedades de un determinado alugo pagan contribuciones y estamos hablando de cerca de un 20% total de las propiedades. Esas propiedades se concentran en ciertas comunas que son las principales contribuyentes. Estamos hablando de las comunas como Las Condes, Lo Barnechea, La Reina. Ahora, una comuna que contribuye más al fondo, por supuesto que se va a ver más afectada. Ahora, pero nuevamente creo que es importante ponerlo en proporción. Si uno ve en el global de las comunas del país, la disminución de estos recursos, de este ingreso propio permanente, estamos hablando de un 0,5% del presupuesto que tiene el municipio. Claro, que es importante porque no hay una crisis, no hay un desbanco, o sea, un 0,5. Yo empatizo mucho con los alcaldes, me toca conversar permanentemente con ellos, yo entiendo que un 0,5, un 1, un 2, un 3% es doloroso porque son recursos que están muchas veces... Y hay reparos y hay temores por recortes que eventualmente puede tener un impacto, por ejemplo, en la salud, que sabemos la primera línea de salud está a cargo de los municipios a través de lugar a duda, consultorios y pero todo. Déjame decirte algo que es súper importante y aquí hay que entenderlo de esta manera.
Este es un gobierno que ha planteado la necesidad de que seamos responsables respecto al uso de los recursos y respecto al fondo a los recursos. Y en ese sentido de responsabilidad, subsecretario, y para que quede súper claro, que no haya lugar a dudas, usted dice nosotros vamos a compensar, el propio presidente Kast ha dicho el fondo municipal no se toca y vamos a compensar la misma plata. Bueno, ¿a través de qué mecanismo va a llegar esa plata? ¿Cuál es el mecanismo? Mira, para que quede claro. Es muy sencillo y de hecho definimos constituir una mesa técnica porque... ¿De dónde va a salir esa plata, digamos? Ya, pero es otro cuento entero. Definimos determinar una mesa técnica. En el fondo había muchos municipios que tenían la inquietud de que esta compensación tuvieran que ir a discutirla todos los años al Parlamento. ¿Ya? Ellos hoy día gozan, a través del Fondo Común Municipal, de una cierta autonomía financiera. Ellos no quieren perder la autonomía. El ministro de Hacienda les dijo, generemos una mesa, redactemos una indicación que nos deje a todos tranquilos de forma tal de que sepamos que esos recursos van a llegar y van a llegar de forma ¿Pero tal... va a ser una discusión anual vía presupuesto, por ejemplo? Va a ser, o sea, siempre todo el presupuesto de la Nación tiene que votarse una vez al año, eso es conocido, pero hay ciertas normas, fondo, que son legales, que ya constituyen en fondo una base para el presupuesto. La idea es que este fondo, esta compensación, esté en esa base de forma tal de que no haya que todos los años ir a discutir. O sea, no se va a correr el riesgo que si un determinado año la economía del país está peor, llegue menos plata. No es la idea, y así lo dijo el ministro, así lo dijo el presidente, el espíritu de la medida aquí, no hay que olvidarse de algo que es fundamental. La ley de reconstrucción nacional y que busca el Fondo Potencial de Desarrollo Económico está pensada para las personas, ¿ya? Y está pensada para que se generen condiciones para que haya mayor crecimiento, para que haya mejores condiciones de empleo y en este caso en particular para poder aliviarle la carga a los adultos mayores que hoy día se ven agobiados con el pago de este impuesto. Esto está pensado para las personas y no está pensado tampoco para perjudicar a las personas desde los recursos que tienen los municipios. Por eso mismo... Pero todos los adultos mayores, a su juicio, no deben pagar contribuciones, porque hay adultos mayores que probablemente sí pueden pagar. Mi convicción es que los impuestos territoriales son injustos porque vienen a tributar doblemente respecto a bienes que ya se tributaron. Ahora, si hay una postura distinta respecto, oye, pongamos un tope, pongamos un avalúo máximo, pero bueno, son materias que se podrán discutir y podremos tener diferencias en el Parlamento y finalmente esta es una ley de la República que se discute en el espacio democrático. Si hay alguna propuesta que haga algún parlamentario respecto a ponerle un techo, pero sí es importante entender, acá se hace la caricatura de que se va a beneficiar a las personas de propiedades de mayor costo, de mayores ingresos. Estamos hablando de un beneficio. O sea, en estricto rigor sí se las beneficiaría. Pero estamos hablando de un beneficio que va a impactar sobre cerca de 230.000 personas, 230.000 familias, adultos mayores de 65 años que hoy día viven agobiados con el pago de este impuesto. Sí, entonces, bueno, pero de todas maneras, igual, subsecretario, perdón que lo interrumpa, hoy día ya existen ciertos beneficios y un gran porcentaje de las propiedades en nuestro país están exentas de contribuciones y existen beneficios precisamente para personas que tienen una cierta edad y que después de un periodo dejan de pagar contribuciones o se les rebaja considerablemente. Algunos dicen tal vez se podría fortalecer aquello. Ahora, considerando su última respuesta, le tengo que hacer... Sin lugar a duda, pero no es suficiente. Cuando no es suficiente, dice usted. 230.000 personas, familias que nos están mirando, que hoy día tienen el temor de que les puedan quitar su propiedad que con tanto esfuerzo consiguieron, solamente porque el Estado está recaudando por esa vía, yo creo que es de una injusticia tremenda. Totalmente atiendo el punto que usted señala, pero a propósito de su respuesta anterior quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿El gobierno se podría abrir a focalizar esta medida, a ponerle ciertos límites con el objetivo de llegar a acuerdos, digamos? Mira, yo diría que el gobierno está siempre abierto y disponible, lo hemos dicho, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Hacienda, hemos generado los espacios, los diálogos, estuvo el mismo presidente en el encuentro con los alcaldes la semana pasada. La apertura del gobierno para poder buscar mecanismos que permitan poder lograr una aprobación de este proyecto siempre van a estar disponibles y es algo que tenemos que mirar y revisar. O sea, no se descarta la focalización. No se descarta. Bien, subsecretario, a propósito que estuvo en el encuentro, ¿cómo vio todo lo que se generó allí? Mira, primero valorar el espacio, la instancia. Este es un encuentro donde se reúnen muchos alcaldes, no estaba la totalidad por supuesto, pero estaban muchos alcaldes. Es un espacio en donde se conversa y se plantean distintas preocupaciones e inquietudes. Nosotros como gobierno estuvimos presentes y me tocó estar exponiendo el día miércoles de la semana pasada, este es un encuentro que duró del día martes hasta el día viernes. Y la verdad que poder estar ahí en fondo conversando, discutiendo, dialogando, buscando oportunidades de mejora respecto a la manera con la cual estamos abordando hoy día los desafíos, es siempre una buena oportunidad
Y creo que, como sí bien se dijo, hemos salido fortalecidos en términos de que hay un diálogo permanente, abierto, y hay una disposición de todos los actores a poder buscar soluciones, porque aquí estamos juntos en poder atender de mejor manera la urgencia social de los vecinos. Pero los gritos, los dimes y diretes ahí que se generaron. Mira, siempre hay algunas personas que tienen mecanismos para poder plantear sus diferencias que no son quizás los más adecuados, pero en su gran mayoría, y esto ocurrió en el encuentro que hicimos con los alcaldes de manera inédita en La Moneda, en donde llegaron más de 200 alcaldes, la gran mayoría entiende que aquí hay un gobierno que tiene una sensibilidad y una empatía con el mundo municipal. El presidente de la República fue concejal, ha estado siempre muy cerca recorriendo el país, a mí me tocó acompañarlo y siempre hemos estado muy cerca de los alcaldes y entendemos lo importante del rol de los alcaldes y ellos también entienden que hay un gobierno que está muy atento y disponible a escuchar las preocupaciones que ellos tienen. Bueno, anda en el norte ahora el presidente. Subsecretario, el 23 de mayo, en una entrevista en La Tercera, si mal no recuerdo, usted reconoció públicamente que no se contempla compensar de forma directa a los municipios por los ingresos que dejarán de percibir. Insisto en el punto que hablábamos antes para que no quede ningún lugar a duda. Acá va a haber entonces una compensación al fondo en términos generales, pero no se va a atacar la merma que se genera en cada municipio. Sí. Porque a propósito de eso, ya han surgido, por ejemplo, declaraciones como la del alcalde de Providencia, que dice que ellos vivirían una merma de 6.000 millones, en Lo Barnechea serían 8.000. Y de hecho el propio alcalde Alessandri ha invitado al ministro Quirós para que lo ayude a recorrer la comuna y se dé cuenta que las realidades de Lo Barnechea al menos son bien distintas y de todo, digamos. Mira, nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda hace un par de semanas atrás. En esa reunión definimos generar mesas de conversación. Primero, era fundamental poder tener todos los mismos números, ¿no? Porque realmente estamos discutiendo sobre distintos supuestos que hacen que hayan ciertas distorsiones. Y eso lo hemos hecho, hemos tenido varias reuniones, estamos consensuando. Aquí hay que entender de que para hacer los cálculos uno tiene que tomar ciertos supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la ley dice aquí se va a determinar el beneficio para la vivienda principal, nosotros no sabemos cuál es la vivienda principal de todos los contribuyentes y esa es una declaración que va a tener que hacerse en el minuto dependiendo cómo termine finalmente configurándose la ley. Entonces uno hace ciertos supuestos. Nosotros hemos hecho un supuesto, cuando hemos hecho los cálculos que le hemos presentado a los alcaldes, que el contribuyente va a elegir la propiedad de mayor valor como vivienda principal. Es un supuesto, no es algo que sea así o que sea definitivo y por tanto uno hace estimaciones. Pero es correcto con la información hacer un que proyecto tiene. en base a un supuesto, a lo mejor se podría especificar más la medida y presentarla como ya... Es que no es posible hacerlo porque cuando uno tiene en fondo condiciones que son distintas, o sea, aquí hay propiedades que tienen un porcentaje que es habitacional. Es que ahí a lo mejor la focalización sería una ayuda. Puede ser, pero también claro. Todos los proyectos de ley uno los hace en fondo en base también a ciertas condiciones o la información que se tiene en el momento. Entonces hemos hecho esas estimaciones, hemos estado disponibles para poder conversar con los alcaldes y consensuar los números. Creemos que ya hemos llegado a ciertos consensos respecto a cuál es el impacto y lo que viene ahora es una etapa en donde estamos buscando alternativas para poder mitigar estos efectos. Y aquí es importante decirlo, hay cientos y miles de alternativas para poder buscar eficientar el uso de los recursos y poder mejorar en el fondo las condiciones hoy día financieras de los municipios. Vengo llegando de un encuentro que tuvimos en Buenos Aires, me tocó viajar con varios alcaldes de distintos sectores políticos del país, en donde fuimos a ver experiencias exitosas de la integración de la inteligencia artificial en la gestión de los municipios. No se imaginan la cantidad de iniciativas que hay que, incorporando en fondo hoy día nuevas tecnologías, permiten poder eficientar costos. Entonces, hay que pensar de qué manera podemos... Cuando uno está en un contexto de crisis, en donde los recursos son escasos, hay que ponerse creativo. Y también la invitación que hemos hecho a los alcaldes es también a buscar de maneras creativas y, por supuesto, con todo el apoyo de parte del gobierno para poder mejorar en fondo y darle un buen uso y rendimiento a los recursos que son escasos y que en tiempos de crisis se sienten más. Y a propósito de propuestas, el alcalde Alessandri de Zapallar dijo que nos den a nosotros la opción de elegir dónde recortar. Bueno, los municipios tienen la tarea de permanentemente estarse cuestionando dónde pueden recortar y yo creo que es algo que es muy sano. Permíteme entregarte un dato. Los ingresos de los municipios, si uno mira una serie de los últimos 10 años, se han incrementado casi al doble. ¿Ah? Los ingresos de los municipios en 10 años al doble. Y eso en gran medida gracias a que el aporte del impuesto territorial que se produce a partir de los avalúos de las propiedades se ha ido incrementando. Entonces, un municipio que ha tenido la capacidad para poder hacer crecer su presupuesto y por tanto el diseño de sus líneas de servicios al doble, creemos que el hacer un esfuerzo de un 1, un 2, un 3%, como lo está haciendo todo el Estado. No nos olvidemos que los municipios son parte del Estado. ¿Ah? Y es el Estado el que está hoy día en crisis y es el Estado el que hoy día requiere hacer un esfuerzo fiscal. Nosotros como ministerio y todos los ministerios hicieron un esfuerzo de un 3%, en su gran mayoría, dependiendo del caso a caso.
No es fácil, es difícil cuando uno tiene muchos sueños, muchas ambiciones, muchas ganas de poder aportar en distintos ámbitos, pero uno entiende también que estamos en un contexto en que hay que hacer ese esfuerzo. Nosotros le estamos pidiendo también a los municipios que también lo hagan, ¿ah? Porque hoy día la ciudadanía necesita que el Estado asuma de manera responsable el desafío fiscal, y eso estamos seguros que también se va a traducir en mejor bienestar y beneficio y estabilidad y sostenibilidad para las finanzas públicas. Ya, entonces, en ese sentido, para ir haciendo un consolidado de lo que hemos hablado con el subsecretario, usted mantiene la afirmación que señaló durante la semana anterior el presidente, que el Fondo Común Municipal no se toca, que va a existir un mecanismo de compensación que va a ser discutido una vez al año vía presupuesto, como lo estábamos hablando anteriormente. Surgieron también algunas propuestas del ex candidato presidencial Johannes Kaiser, que hablaba de la posibilidad de sacar cierta cantidad de plata, por ejemplo, del tabaco, de bebidas alcohólicas o no alcohólicas, no me acuerdo exacto cuál fue la palabra que usó, y bueno, surgen también otras alternativas. Pero entonces, no se toca, pero sí igual va a existir una merma. Eso hay que dejarlo claro. Hay un porcentaje donde efectivamente van a tener menos plata. Sí. ¿Cuánto podría llegar a ser? Permíteme resumirlo. El Fondo Común Municipal no se toca, ¿ya? Los recursos que se dejan de percibir se compensan, y eso va a estar en la ley, y se va a buscar una fórmula que no haga que los municipios pierdan la autonomía fiscal, de forma tal de que no tengan que estar todos los años yendo al Congreso a defender esa porción de recursos que les corresponde. En segundo lugar, hay efectivamente una porción de esta disminución que va directamente a los municipios y que por el momento, al menos lo que se ha llevado a cabo en la discusión, eso no se está reponiendo. Y ahí eso en plata más o menos promedio ¿cuánto es? Estamos hablando de 60.000 millones de pesos, ¿ya? Y en promedio una afectación de un 0,5% del presupuesto de los municipios, que en algunos casos es un porcentaje un poco mayor, ¿ya? Como el caso de La Reina, que es cerca del 5 o 6%, Vitacura, Las Condes, Providencia, que es un 3%. Y ahí estamos buscando, y ahí está abierto, y de hecho constituimos una mesa donde estamos trabajando con esos alcaldes para buscar una manera de poder mitigar ese efecto, buscar quizá una gradualidad en la implementación, de forma tal de que el choque no sea tan brusco y que de cierta manera los municipios puedan ajustar en el tiempo su capacidad de fondo. O sea, en el fondo una gradualidad decreciente, que en algún minuto lo van a dejar de percibir esa parte. Estamos en conversaciones, y eso es parte también, va a ser parte del debate también parlamentario que se va a ¿Podría haber compensación también en eso? Podrían haber mecanismos que permitan mitigar el efecto de forma tal de que no generemos un perjuicio en la provisión de servicios que están entregando esos municipios a sus vecinos. ¿Cómo cuáles mecanismos, por ejemplo, subsecretario? Podría ser gradualidad, podría ser, por ejemplo, hoy día se está discutiendo la idea de eliminar las notificaciones por las multas de TAC, que hoy día se hacen por correo certificado, que podrían hacerse a través de una dirección electrónica. Eso, si uno lo lleva, es una idea simplemente, hay muchas otras más, pero si uno lo lleva a la práctica, estamos hablando de un ahorro de cerca de 22.000 millones de pesos, casi un tercio del monto que está hoy día generándose como diferencia para poder atender esta disminución de ingresos que están teniendo estos municipios. Bien, subsecretario de Desarrollo Regional Sebastián Figueroa, quedaremos atentos a cómo sigue la discusión política y si se destraba finalmente, porque ahí ha habido bastante resistencia desde el mundo municipal y no es para menos. Gracias, subsecretario. Muchas gracias.